Escribir clases en Python. Seguro que a muchos nos ha pasado. De repente te encuentras nadando en un mar de código repetitivo, el famoso boilerplate. Pero, ¿y si existiera una forma de evitar todo eso? Pues vamos a explorar precisamente ese viaje, el de Python, desde el código más defensivo hasta una solución que lo cambió todo, las data classes. Y es que esta es la clave de todo. La filosofía de Python es de confianza en quien desarrolla. Pero claro, ¿qué pasa cuando nos traemos costumbres de otros lenguajes, costumbres mucho más defensivas? Pues ahí, justo ahí, es donde empieza el conflicto y donde empieza nuestra historia de hoy. Así que vamos a empezar por el principio, por la vieja escuela, por decirlo de alguna manera. Esa forma de escribir clases que mucha gente arrastra de lenguajes como Java o como C++. A ver, si vienes de ese mundo, esto te va a sonar. Y mucho. El típico método para obtener un valor, el getter, y el método para asignarlo, el setter. Bueno, pues en el universo Python a esto se le considera maltrato visual. Y es que es un código excesivamente defensivo para un lenguaje que, como acabamos de decir, parte de la confianza. La analogía es perfecta, de verdad. ¿Para qué envolver un simple trozo de pan en 3 capas de plástico? No tiene sentido. Si se quiere acceder a un atributo, pues se accede directamente. Ponerle esta capa extra de protección a algo tan sencillo es innecesario y, sobre todo, va en contra de esa simplicidad que es la seña de identidad de Python. Vale, pero ¿y qué pasa si de verdad necesitamos meter algo de lógica ahí? ¿Una validación, por ejemplo? Pues para eso Python ya tenía una solución muchísimo más elegante que los getters y los setters. Aquí es donde entra en juego el decorador @property, que es una solución brillantísima. Piensa en ello como si pusiéramos un portero en la puerta de nuestro atributo. Desde fuera nadie lo ve, pero él está ahí, interceptando cada acceso para aplicar nuestra lógica sin que el código que lo usa se entere de nada. Para el resto del mundo sigue siendo un atributo normal y corriente. Y este ejemplo lo deja clarísimo. Con @property podemos meterle lógica, como asegurarnos de que una edad no sea negativa, por ejemplo, pero sin tocar la forma en que se accede desde fuera. La interfaz se mantiene limpia, sencilla, pero por dentro tenemos un guardián que está vigilando. Ok, hasta aquí todo bien. @property es una solución súper elegante. El problema viene cuando la cosa empieza a crecer. Ahí es donde esta solución tan ingeniosa se puede convertir en un auténtico monstruo. Es que imaginad la situación, una clase con 10, 15, 20 atributos, pues de repente se convierte en un gigante de cientos de líneas de código que no para de repetirse. Cada atributo con su propio bloque, y al final sin quererlo hemos vuelto al punto de partida, ahogados en código que hace lo mismo una y otra vez. Y entonces llegó Python 3.7, y parece que los diseñadores del lenguaje se cansaron de vernos sufrir con este problema y nos dieron algo que de verdad lo cambió absolutamente todo. La transformación es que es brutal. A un lado, el monstruo del que veníamos hablando. Al otro, la sencillez y la limpieza de una data class. El mismo resultado, pero pasando de 50 líneas a 5. Es que la diferencia habla por sí sola. Es el paso del ruido a la claridad. ¿Y cómo se consigue esta magia? Pues la clave está en algo tan simple como esto. Los 2 puntos y la pista de tipo, el type hint. Con esta pequeña pieza de sintaxis, que por cierto Python adoptó de otras corrientes, se desbloquea todo este poder. Pero lo mejor es todo lo que nos regala, todo lo que nos da gratis. Primero te genera el init, el constructor, para que no tengas que escribirlo. Segundo, un wrapper para que al imprimir el objeto se vea algo útil y no algo críptico. Y tercero, el EQ para poder comparar objetos entre sí. Todo ese código repetitivo de repente desaparece. Un momento, ¿y la validación? ¿La hemos perdido por el camino? Pues no. Para eso, las data classes nos dan el método --post--init. Este se ejecuta justo después de crear el objeto, así que es el sitio perfecto para meter nuestras comprobaciones o calcular otros campos. Tenemos lo mejor de los 2 mundos, concisión y potencia. Pero ojo, que esta revolución no va solo de escribir menos. Esto es la señal de un cambio de mentalidad mucho más profundo en el mundo Python. Una evolución hacia una mayor estructura, influenciada por una necesidad que cada vez era más evidente. Si lo pensamos, el camino está clarísimo. Empezamos con los getters y setters manuales, ese código tan defensivo, luego pasamos a @property, que era elegante pero no escalaba bien, y de ahí el salto a @dataclass, que es declarativo y limpio. El siguiente paso lógico, claro, es la validación estricta que ofrecen librerías como Pydantic. Y aquí llegamos un poco al meollo de la cuestión, al presente y al futuro. Las data classes usan los tipos para generar código, pero son solo una sugerencia.
no te obligan a cumplirlos. Si se necesita que esas sugerencias sean leyes sagradas que no te las puedas saltar, ahí es donde entran en juego herramientas como Pydantic, que llevan esta idea al siguiente nivel. Y con esto cerramos el círculo. Hemos pasado de intentar forzar en Python patrones de otros lenguajes a que el propio lenguaje nos dé una solución que, aunque bebe de esas ideas, se siente 100% Python. Y esto nos deja con una pregunta interesante para el futuro. ¿Está Python evolucionando al adoptar esta estructura o está perdiendo un poco de esa esencia original, de esa flexibilidad total? Ahí queda la reflexión.